plantear que la vieja España y la nueva España eran dos reinos separados, que estaban hermanados por la religión católica. ¿Qué es lo que pinta esa estampa? Ahí está la vieja Europa, la vieja España, la nueva España, con un corazón ardiente, testificado por la Iglesia. Y fíjense, abajo hay un escudo que dice F7 es Fernando VII. Pero fíjate, este solo debate planteó cosas muy locas. Planteaba, si éramos iguales los de la vieja y de la nueva España, ¿por qué chingados había sociedad de castas? ¿Por qué los españoles iban a ser mejores que nosotros? Y entonces pues la gente empezó a discutir y empezó a pelear y se abrió un cabildo y, híjole, lo que ocurrió fue súper interesante, porque los viejos españoles, los españoles peninsulares, vieron amenazados sus privilegios y se fueron sobre el cabildo y detuvieron a todos los notables de la Nueva España y detuvieron al virrey, lo mandaron a la cárcel y regresaron con sus lógicas. Pasas a la siguiente imagen. Entonces, aquí lo que ocurrió, bueno, este pleito derivó claramente en un cuestionamiento de por qué los españoles tenían que ser mejores, Y los nativos de estas tierras se empezaron a preguntar. Hay un verso que decía que se empezaron a preguntar por qué los españoles estaban mejor que los nacidos acá. Había un verso que decía: pobre América, ¿hasta cuándo se acabará tu desvelo? Tus hijos barriendo el suelo y los ajenos mamando. Entonces, llegó un momento en que la gente se hartó y eso pues derivó en la bola de Hidalgo, en la Revolución de Independencia. Y ya sabemos qué pasó. Ganamos la Revolución de Independencia, corrimos a los españoles, corrimos a la corona primero, después hasta corrimos a los españoles, ¿no? Y la primera revolución de América, de la América española, fue la Revolución Mexicana. ¿Qué peleaban los seguidores de Hidalgo? Que eran los insurgentes, ¿no? Los insurgentes, ¿por qué peleaban? Peleaban por la soberanía, por la independencia. ¿Qué implica la soberanía? El derecho de nosotros mismos de gobernarnos nosotros mismos. Nuestro derecho a gobernarnos nosotros mismos. Esa fue la primera gran transformación del país. Y fue una transformación brutal, muy importante. Entre otras cosas, desató después todas las revoluciones en América del Sur, todas las revoluciones bolivarianas, son una herencia de nuestra primera transformación. Esa fue la primera transformación de México. Ahora, y fíjate, forma parte del primer ciclo revolucionario global, que son revoluciones que se dieron a lo largo del Atlántico y por lo tanto es conocido como el ciclo de las revoluciones atlánticas. ¿Pero qué creen? Sacamos a los reyes, sacamos a los españoles, pero el régimen de castas seguía intacto en estas tierras. Seguía absolutamente intacto, no se tocaba. Y de hecho, en Europa, pues habían decapitado a reyes y habían puesto regímenes parlamentarios, pero en nuestras tierras no había ni reyes. ¿Pero qué había en el viejo régimen? Había una estructura ideológica, un aparato ideológico, que es el que normaba nuestra conducta, que es el aparato religioso, la Iglesia. Y durante décadas, es decir, la América logra su independencia, ¿sí? Pero durante décadas siguió peleando por su soberanía. ¿Y saben por qué? Porque al final de cuentas la Iglesia estaba dominada por el Vaticano. El Vaticano era una monarquía y tenía vínculos con todos los reyes españoles. Y durante décadas un pleitazo, porque los conservadores querían regresar al régimen de los reyes. Y los insurgentes tenían como objetivo un régimen como el de Estados Unidos, una república federal. En cuanto México nace como nación independiente, los partidos políticos se parten y hay un sector que opta por el federalismo y otro por el centralismo. Y aquí lo que vemos, lo que ocurre es una cosa muy loca, y es que pues
nos deshicimos del régimen feudal, pero el feudalismo seguía acá. ¿Qué pasó? Y en las próximas, y este mismo fenómeno que se da en México, se da en Europa. Buscan por el regreso de los monarcas. Y en 1815 en Francia se da una restauración de la monarquía. Entonces México entra en una paradoja. Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor, en la cual vemos, por ejemplo, que se consolida la independencia de nuestro país. Pasamos a la siguiente. Todavía esto es Hidalgo se consolida la independencia de nuestro país, pero en vez de consolidarse una república independiente, lo que se consolida es un imperio. Y Agustín de Iturbide proclama el imperio mexicano.